Bueno. Y Yo les después había- también la solución de los ejercicios. Yo puede ser que esté solamente hasta la página 36. Solo las de lineales, las de cuadrática no las subí todavía. Ah, listo. Y había que hacerlas, ¿no? Sí, sí. Sí, pero las de cuadrática esperé un poquito más y las voy a subir mañana. Buenas tardes, profe. Buenas, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, hacemos un recorrido breve por este material que me olvidé de subirlo al aula. Estaba convencida de que lo había subido y evidentemente subí solo el video de cuadráticas. Hacemos una recorrida rápida porque seguramente no han tenido problemas en la lectura de ecuaciones lineales, ¿sí? Algunas cuestiones que tienen que ver con las ecuaciones, vamos a definir en esta unidad, o ya definimos en esta unidad, o está definido, o estudiaron para hoy, una expresión algebraica, ¿sí? Una expresión algebraica es una expresión en la que intervienen letras y números, ¿sí? Que se relacionan a través de las operaciones básicas, sumas, productos, potencias, raíces, ¿sí? Acá tenemos Profe. ejemplos, sí. Ese video ya lo subió, está junto con la primera parte, con Sí, el está material. subido, También te iba a profe. decir. Está entonces Yo lo en vi la al clase. video. ¿Y dónde lo subí? Está en la Tipo, clase viste que- 5, arriba del material teórico del capítulo 2. Por eso no lo vi. Yo dije, qué raro que no haya subido el video, si con lo que me costó hacerlo, no lo vi. Y hoy entré a la clase 5. Arriba del material teórico está. Bien. Está primero el video y abajo está la unidad. Ah, no, miré mal. Pensé que era el de cuadrática. No dije nada. Bueno, vamos a lo de ejercicio entonces. Uy, chicos, estoy re mal. Estoy pasando por un cuadro de migrañas, así que disculpen mi cara, pero apenas sobreviví el día de hoy con lo No justo. pasa nada, profe. Igual creo que conmigo va a lidiar porque muchos de los ejercicios no los pude hacer. Bueno, vamos a hacerlos ahora entonces. Vamos con los ejercicios. ¿Les parece? Arranquemos con los de lineales de la página 34. ¿Sí? Díganme ustedes si quieren que hagamos alguno en particular, o si tuvieron dificultades con alguno, o si hay algo que no se... Acá lo que nos tiene que quedar en claro, vamos a poner, a hacer un punteo de lo que nos tiene que quedar en claro respecto de las expresiones algebraicas. Yo voy a decir algo ahora que lo vamos a usar mucho más adelante, ¿no? Pero bueno, ya vamos a empezar a acostumbrarnos desde ahora, ¿sí? Ya sabemos que es una expresión algebraica, ¿eh? Es una expresión donde intervienen números, letras y operaciones, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener que tener en cuenta es el dominio de definición de estas expresiones, o el dominio natural, ¿sí? ¿Qué es el dominio? Son los valores de las variables que forman la expresión algebraica que hacen que las cuentas tengan sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Una expresión algebraica es una combinación de números y letras y operaciones. Si hay operaciones que se pueden hacer y hay otras operaciones que no. Por ejemplo, no podemos dividir por cero. Por ejemplo, no podemos calcular raíces de índice para números negativos, ¿sí? Entonces, cuando uno define una expresión algebraica, no importa el formato que tiene que pensar, lo primero que vamos a pensar, aunque ahora no va a hacer falta porque vamos a trabajar con expresiones algebraicas, lineales y cuadráticas, en el dominio de definición, ¿sí? Este dominio de definición lo vamos a aclarar cada vez que resolvamos una ecuación. O sea, se nos presenta una ecuación y lo primero que vamos a definir es el dominio de definición, o dominio natural. Vuelvo a repetir, en esta primera instancia, como las ecuaciones son lineales y cuadráticas, no va a haber problemas con el dominio, van a ser todos los números reales, pero vamos a empezar a acostumbrarnos porque más adelante van a aparecer expresiones algebraicas un poquito más jodidas, y ahí sí vamos a tener que tener en cuenta el dominio de definición. Entonces, si ya nos acostumbramos desde ahora, cuando aparezcan los casos raros, vamos a estar más cancheros, ¿sí? Entonces, dijimos que el dominio son los valores de las variables para los cuales se pueden hacer las cuentas, ¿sí?
Esto es lo primero que vamos a tener en cuenta en una expresión algebraica. Entonces, si yo tengo x cuadrado menos 5x más 2, esto es una expresión algebraica, el dominio de definición de esta expresión son todos los números reales. ¿Por qué? Porque a cualquier número real lo puedo elevar al cuadrado, cualquier número real lo puedo multiplicar por 5, puedo sumar y restar números reales y no voy a tener ninguna dificultad. ¿Sí? En cambio, si mi expresión algebraica es esta, ¿quién va a ser el dominio de definición de esta expresión algebraica? ¿Cuándo esta expresión algebraica va a tener sentido? ¿Cuándo voy a poder hacer las cuentas? Cuando X sea Cuando es distinto de real, cero. menos distinto de 0. Exacto. Podemos decir, Claro. cuando X no sea 0, vamos por la negativa, o podemos decir, otra forma, para todos los reales menos, como los reales son un conjunto, le tengo que restar otro conjunto, ¿no? Menos el conjunto formado por el 0. ¿Sí? Son dos formas de decir lo mismo. Y si tengo esta expresión algebraica, ¿qué dominio tiene esta expresión algebraica? Todos los Todos los reales menos Los no negativos. los no O sea que si yo pongo menos 27 en X, ¿se pueden hacer las cuentas? No, no. Pongo menos 1, me da menos 1 más 1, 0, y la raíz de 0 da 0. 0. Puedo hacer la cuenta, Cero. 0 dividido 3 da 0. Con menos 1 puedo hacer la cuenta. Con todos los reales no puedo hacer las cuentas. Puse, por ejemplo, menos 27, y si pongo menos 27 me queda la raíz cuadrada de menos 26. No puedo hacer esa cuenta. Sería desde el menos infinito hasta el menos 1 sin incluir. ¿Estos son para los que sí o para los que no puedo hacer las cuentas? Para los que no. Para ese los que sería no. el dominio. Para los que no puedo hacer las cuentas serían todos los negativos y un pedacito de los positivos, me dijiste hasta... No, todos los negativos hasta el menos 1. Claro, sin No, incluir el menos Perfecto, eso podemos decir todos los reales menos eso, o podemos decir, ¿para qué números sí puedo hacer las cuentas? ¿Para qué X? ¿Cómo tiene que ser X para que las cuentas sí tengan sentido? Vamos a poner la positiva. No Mayor a negativos. 0. Uno Mayor. incluido con el corchete. ¿A 0? ¿Mayor No, a menos 0? a Ay, menos más. 1. Sí, porque 0 más 1 me da 1. Sí, pero entre menos 1 y 1 hay infinitos números reales para los cuales puedo hacer la cuenta. Para menos 1 me da 0, y la raíz de 0 existe. Y para los más grandes de menos 1, esta cuenta me da positiva. No me va a dar exacto, pero la puedo hacer la cuenta. ¿Sí? O sea que esta expresión algebraica va a tener sentido cuando X sea más grande o igual que menos 1. Ah. Bueno, en esto nos vamos a concentrar siempre que resolvamos una ecuación. Por más que nuestras ecuaciones tengan como dominio todos los reales, no importa, lo vamos a aclarar. Así ya nos vamos acostumbrando desde ahora. Estoy hablando de ecuaciones, por lo tanto, vamos a tener que definir una ecuación, ¿sí? Ya sabemos qué es una expresión algebraica y qué dominio tiene. Una ecuación, ¿qué sería? Una igualdad entre expresiones algebraicas. Perfecto, una ecuación, entonces es una igualdad entre expresiones algebraicas. Del que se conoce, del que se desconoce un valor. Esa es la definición de expresión algebraica, ¿no? Tienen variables que no conocemos. Bien, ahora, a las expresiones algebraicas le podemos calcular el dominio. Como la ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, podemos calcularle el dominio a la ecuación, ¿sí? Ahora, ¿quién va a ser el dominio de la ecuación? El dominio de la ecuación, el dominio de la ecuación va a ser el dominio de cada una de las expresiones algebraicas, o sea, el dominio más amplio posible que haga que las dos expresiones algebraicas se puedan calcular, ¿sí? El dominio común entre cada una de las expresiones algebraicas. Ahora vamos a poner un ejemplo. Entonces, el dominio de la ecuación será el dominio común de cada una, o de las expresiones algebraicas. De las expresiones algebraicas. Insisto, en esta primera tanda no vamos a tener problemas, pero vamos a poner ejemplos donde no los vamos a resolver ahora, pero sí que quede claro esto. Si yo tengo esta
esta ecuación. ¿Estamos todos de acuerdo que esto es una expresión algebraica, llamémosle f, y esto es otra expresión algebraica, llamémosle g? La primera expresión algebraica, el dominio de f, va a ser todos los reales, porque tengo suma de números, ¿sí? Y el dominio de g también va a ser todos los reales, ¿no? Porque tengo, a cualquier número lo puedo elevar al cuadrado, le puedo restar 7. Ahora, el dominio de la ecuación es el dominio común de las dos. Las dos están definidas para todos los reales, así que esta ecuación tiene como dominio al conjunto de los números reales. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo donde esto cambia un poquito, así queda claro. Pero no va a ser el caso que vamos a trabajar al menos por ahora. ¿Sí? Hasta el segundo cuatrimestre no vamos a trabajar con casos raros. Capaz que llegamos a trabajar con algún caso. Supónganse que yo ahora tengo esta expresión algebraica. ¿Sí? Otro ejemplo. Esta ecuación, perdón. Vamos a llamar f a la expresión algebraica que está al lado izquierdo de la igualdad, y vamos a llamar g a la que está al lado derecho. A esta la vamos a llamar g. ¿Sí? Díganme ustedes cuál es el dominio de f. Todos los números reales positivos. ¿Solo o los negativos positivos? Mayor o Y el igual a 0. 0. No te olvides, no me lo discriminen el 0 por ser 0. La raíz de 0 da 0, se puede calcular, ¿sí? Así que son todos los positivos junto con el 0. Podemos escribirlo así de manera sintética, o si quieren podemos escribirlo así, ¿no? Desde 0 hasta infinito, ¿sí? Incluyendo el 0 le ponemos corchete. Bueno, ¿cuál es el dominio de G? Todos los reales menos 0. Todos los reales menos el 0. ¿Están de acuerdo? Ahora, Ujú. ¿cuál sería el dominio de la ecuación? O sea, yo tengo que pensar Positivo que... nomás. Exacto, yo tengo que pensar que la ecuación está formada por dos expresiones algebraicas, ¿no? Ahora yo quiero que me digan cuál es el dominio de esta ecuación. ¿Son los mayores o iguales que 0 o son los reales distintos de 0? ¿O qué surge de la intersección de estas dos? ¿Qué hay en común entre estas dos? ¿Los negativos están en el conjunto rojo? Los negativos. Bueno, entonces los negativos no formarán parte del dominio, porque tiene que ser el dominio común de las dos expresiones. ¿Sí? El dominio común de las dos expresiones. ¿Qué tienen en común los dos dominios? Los naturales. No, naturales no. El que debe 0. ser mayor a 0. Trabajamos con reales. ¿Sí? El 0 no está en los dos Ah. conjuntos. Está en el rojo, pero no está en el azul. Mm. Los negativos están en el positivos. azul, claro. Los negativos están en el azul, pero no están en el rojo. El 0 está en el rojo, pero no está en el azul. Y los positivos están en los dos. Entonces, el dominio de esta ecuación serán solo los positivos, porque es el dominio común de las dos expresiones. ¿Sí? Entonces, cuando uno escribe esto, cuando yo resuelvo la ecuación, que más adelante vamos a ver cómo se resuelve, supónganse que esta ecuación me da como soluciones x igual a menos 3 y x igual a 5. ¿Las dos son soluciones de la ecuación? No, el 5. Esta la descarto. ¿Por qué? Porque no pertenece al dominio de la ecuación. El dominio me está diciendo, esta igualdad se va a cumplir únicamente para ciertos valores que sean positivos. Si es que se cumple, ¿no? Si es que tiene solución la ecuación. Pero si esta ecuación tiene solución, solo se va a verificar para los x positivos. Entonces no me digas que la solución es menos 3, porque menos 3 no es un número positivo. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo, ni siquiera sé cuánto da esta ecuación, pero como para que lo entiendan. ¿Sí? No nos va a pasar ahora y no nos va a pasar por un tiempito esto. Nos va a pasar cuando volvamos a trabajar con las fracciones, pero con las fracciones de expresiones algebraicas. Porque nosotros ya trabajamos con fracciones entre números enteros, y le pedíamos al número entero que estaba abajo que no fuera 0. Ahora más adelante vamos a trabajar con fracciones donde el numerador y el denominador no van a ser números enteros, van a ser expresiones algebraicas. ¿Sí? Entonces ahí le vamos a tener que pedir a toda la expresión algebraica que esté en el denominador que no sea 0. ¿Sí? Y ese va a ser el dominio de la expresión algebraica, o el dominio de la ecuación en el caso de que trabajemos con una igualdad de expresiones algebraicas. ¿Sí?
¿Está claro qué es lo que quiero que empecemos a pensar desde ahora? Por más que todos los casos que trabajemos de ahora en adelante van a tener dominio todos los reales, siempre vamos a pensar. Como anticipo les digo que vamos a tener problemas cuando hay raíces de índice par, ¿sí? Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, ahí tenemos problemas porque no se la podemos calcular a los negativos, y vamos a tener problemas cuando tenemos denominadores, que no podemos dividir por cero. Por ahora se nos van a presentar, o más adelante se nos van a presentar esos dos problemas, ¿sí? Si mi expresión algebraica no tiene ni una raíz de índice par, ni una fracción, nos quedamos tranquilos que el dominio va a ser todos los reales, ¿sí? Bien. Nosotros vimos en el video, que me lo comí, pensé que no lo había subido, que una ecuación, vamos a empezar con las lineales, ¿sí? Una ecuación es lineal si está formada por expresiones algebraicas de primer grado, ¿sí? ¿Qué significa de primer grado? Que la variable o las variables que intervienen, lo que pasa, vamos a trabajar con una sola variable. La variable tiene que estar como máximo elevado a la 1, ¿sí? O sea que si usamos la variable x, más de x no va a aparecer. Las ecuaciones cuadráticas, más de x cuadrado no puede aparecer. Las ecuaciones cúbicas, más de x cubo no va a aparecer. Las ecuaciones polinómicas puede aparecer cualquier grado, ¿sí? En las ecuaciones lineales vamos a trabajar con expresiones algebraicas en donde va a aparecer la x, ¿sí? Multiplicada, sumada, restada, dividida, metida en algún lugar. Con respecto a las soluciones de las ecuaciones lineales, según lo que ustedes vieron en el video, ¿qué me pueden decir? ¿Cuántas soluciones puede tener una ecuación lineal? 2. 1. ¿Dos soluciones puede tener una ecuación lineal? Si el Una. grado una. ¿Una solución? Sí. Una o ninguna. La cuadrática es 2, ¿no? La cuadrática puede tener 2. La lineal más de 1 no, ¿eh? Única Perdón, me solución. equivoqué. No, más de 1 no, estoy expresándome mal, perdón. Puede tener más de una. No puede tener 2, 3, 4, 5. ¿Alguien me dijo por ahí sin solución? Una, ninguna o infinita, ¿no? Exacto. Única solución, ninguna solución o infinitas soluciones. ¿Sí? Estas son las posibilidades de soluciones que se nos pueden presentar en una ecuación lineal. No se nos va a presentar una ecuación lineal que tenga 3 soluciones, o 5 soluciones, o 2 soluciones, o 8 soluciones. O tiene una sola, o no tiene, o tiene infinitas. ¿Sí? Las ecuaciones que tienen infinitas soluciones, y estas infinitas soluciones coinciden con todos los reales, se llaman, reciben el nombre de identidad. ¿Qué es una identidad? Una identidad es una igualdad entre expresiones algebraicas que se verifica para todo número real, para cualquier valor de la variable, ¿sí? Yo les voy a poner ejemplos de identidades que seguro los conocen. Seguro los conocen. Si yo escribo esta expresión algebraica, o esta ecuación, o esta igualdad, esto es una expresión algebraica no lineal, porque me aparece un cuadrado, ¿sí? Esta igualdad, ¿para qué valor de A y de B se verifica? ¿O qué significa esta igualdad? Para todos los reales. Para cualquier número real A y B, el desarrollo del cuadrado de un binomio es este trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Decir A más B al cuadrado es lo mismo que decir A cuadrado más 2AB más B cuadrado para cualquier número real, ¿sí? No es que si yo a A le pongo un número y a B le pongo otro, esta igualdad no se va a cumplir. Esta igualdad se verifica siempre, para todos los reales. Como se verifica para todos los reales, decimos que es una identidad, ¿sí? Otro ejemplo de identidad. Pongo cuadráticas, pero bueno, podrían ser otras, ¿no? ¿Esto lo conocen? Sí. Sí, bien. Tiene un nombre conocido, recontra conocido. Diferencia El cuadrado. de cuadrados, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan que la diferencia de cuadrados se podía escribir como un producto entre dos términos que se suman y se restan. Si yo hago las distributivas del lado derecho, vuelvo al lado izquierdo.
Entonces no importa cuánto valga x, esta igualdad se va a verificar siempre, es una identidad, ¿sí? Si yo escribo 3x más 5 y de este lado pongo 2x más 4 más x más 1, esto es una identidad también. Se verifica para todo valor de la variable, porque decir 3x más 5 es lo mismo que decir 2x más 4 más x más 1. Pues si yo hago estas cuentitas me da lo mismo que lo del otro lado. Entonces esa igualdad se va a verificar para todo valor de la variable, ¿sí? Entonces cuando nos encontremos en presencia de una ecuación lineal cuya solución sean todos los números reales, ahí vamos a decir, oiga, esta ecuación era una identidad. ¿Por qué era una identidad? Y porque se verifica para todos los números reales, ¿sí? Las igualdades o las ecuaciones que se verifican solo para algunos números reales, ahí decimos que es una ecuación. ¿Sí? Una igualdad que se verifica para algún valor de la variable es una ecuación. Y una igualdad que se verifica para todo valor de la variable es una identidad. ¿Sí? Puede que no tenga solución y también no va a dejar de ser una ecuación por eso. Bien. Los primeros ejercicios aparecían en la página 34, ¿sí? Donde me daban algunas expresiones y tenía que usar con palabras, y tenía que usar el lenguaje algebraico para decir esas oraciones. ¿Tuvieron problemas con alguno? En mi caso no. ¿No me Con la escuchan? G, Con la G, página 34, ¿eh? con la G. Bien, vamos Sí, sí. a poner página 34, hay un solo ejercicio en la página que es el 1, y la G me dice, la superficie de un cuadrado de lado X es 121. La superficie de un cuadrado de lado X es 121. ¿Cómo escribo esto en formato algebraico? Bueno, Como es un cuadrado, dale. como es un cuadrado tiene todos los lados iguales, y para sacar la superficie es base por altura. Al tener los Sí. lados iguales, x por x se suman los exponentes y te queda x al cuadrado. Bien, ¿y qué hago con ese X al cuadrado? Te va a dar igual a 121 porque te Perfecto. está dando la superficie. Esta expresión X cuadrado, como bien dijo, no los veo, porque comparto pantalla y dejo de verlos, así que supongo que me estará hablando Jessica. Jessica. Como bien dijo Jessica, si el cuadrado tiene lado X, el área del cuadrado se calcula siendo base por altura o lado por lado, o lado al cuadrado, justamente porque son iguales los lados, ¿no? Entonces, cuando me habla de superficie, digo, bueno, la fórmula de superficie es base por altura. Y esta superficie me dice que es 121. Es 121. Acá tengo la ecuación que define a esta oración, ¿sí? La superficie de un cuadrado de lado X es 121. Y si fuera otro ejemplo, ¿no? Si en lugar de ser la superficie de un cuadrado fuera la superficie de un triángulo de base X más 7 y altura 3 es 14. Si fuera esta la oración, ¿cómo escribo esto mediante el uso de expresiones algebraicas que identifique a una ecuación? Y la El triángulo, ¿se superficie acuerdan del triángulo triángulo? sabemos que es base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. Muy bien. Entonces, la superficie, base por altura dividido 2. Y la base es x más 7, ¿Sí? y lo multiplico por la altura, que es 3, y ¿Sí? todo eso dividido 2. Perfecto. Y esto me tiene que dar Igual 14. Bien, y ahí me quedó una igualdad entre expresiones algebraicas que representa a esta oración. ¿Sí? Esta oración dicha en el lenguaje coloquial, en el lenguaje algebraico, la podemos escribir como x más 7 por 3 dividido 2 igual a 14. ¿Por qué x más 7 por 3 dividido 2? Porque como bien dijo Jessica,
el área de un triángulo, la superficie de un triángulo, es base por altura sobre 2. Me dicen que la base es esta expresión, que la altura es 3 y que la superficie es 14. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro del punto 1 de la página 34? Este es un ejemplo inventado, ¿eh? No estaba en el librito. ¿El Por las B? dudas. ¿El D de dedo? No, la B. La B de vaca larga, diría el chavo. El espacio recorrido por un móvil es igual a su velocidad por el tiempo que está en movimiento. A ver. Velocidad, aparece una de un móvil. Aparece el espacio y aparece el tiempo. ¿Alguno sabe relacionar estos conceptos? Me está diciendo la oración. El espacio recorrido por un móvil es igual. A la Bueno, velocidad vamos por el tiempo. a tener que primero elegir una variable, una letra que defina el espacio. ¿Con qué letra podemos definir al...? Bueno, con la E de espacio. Vamos a tener que elegir otra variable que defina al tiempo. T. T, por ejemplo. Y vamos a tener que elegir otra variable que defina la velocidad. B B. corta. B larga, póngale. Bien, bien. Tenemos que elegir las variables, ¿sí? Las que van a formar las expresiones algebraicas. Y ahora ya una vez que definí a qué llamo cada variable o qué representa cada variable, voy a lo que me dice la oración. El espacio recorrido por un móvil es igual, el espacio recorrido por un móvil, dijimos que lo llamamos E, es Es igual igual a la B corta por el velocidad tiempo. por el tiempo. Y Sí. esto es una expresión Bien. algebraica que tiene 3 variables, ¿sí? Ujú. La variable E, la variable B y la variable T. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. ¿Seguimos un poquito más o alguno más de este ejercicio 1? ¿Avanzamos con las de la página 35? Como quieras. Vamos a la 35. En la 35, en el cuadrito del medio había 3 ejercicios, ¿sí? En el primero decía escribir 5 identidades. Bueno, ya pusimos ahí, hace un ratito pusimos ejemplo de 2, pueden poner las que ustedes quieran. 3 identidades pusimos en la pantallita Sí. anterior, ¿eh? Así que eso lo dejo a gusto de ustedes. Averiguar si las siguientes igualdades son identidades. Dan 6 igualdades. ¿Lo hicieron ese? Sí. Sí. ¿Y son identidades o no? Menos la C, la C y la F. Y No después sabe. todos los otros son identidades. La A Bien. verdadera, la B Miremosla, verdadera. perfecto. La A es una identidad. ¿Qué diferencia hay entre el lado izquierdo de la igualdad y el lado derecho? Factor común. Una distributiva. Claro, lo podemos mirar de Distributiva. cualquiera de las dos partes, ¿no? O de un lado saqué factor común, o del otro lado hice distributiva, es lo mismo, ¿sí? Bien. Sí. La B. La B es otra Sí. forma distinta de escribir A más A más A, Sí. una forma compacta, Sí. ¿no? Así surgió el producto. Bien, la C Falsa. no es una identidad. A más A igual a 15 no es una identidad. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque se Porque- cumple con un solo valor de A. Perfecto. Esto para ser identidad se tiene que verificar para todo número A. Entonces, si por ejemplo, si A vale 1, esto me va a dar 1 más 1 más 1 igual a 15, y es falso. Ujú. Entonces ya está, no es identidad, porque para que sea identidad se tiene que cumplir para todo A. Para todo número A. Ya encontré uno que no lo cumple, listo, no es identidad. ¿Sí? O como dijo recién alguien por ahí, esto se cumple para un solo valor. ¿Sí? Solo es verdadero ¿para qué valor? 5. Para A El igual a 5. 5. ¿Sí? Esta igualdad es verdadera para un solo valor. Entonces esa no es la definición de identidad, esa es la definición de ecuación.
¿sí? Para que sea identidad, se tiene que verificar para todo número A. Profe, Sí. ¿y cómo haces para demostrar esa identidad? Porque acá No es, demostramos la que no era, pero ¿y demostrar la otra? no es identidad en este caso. No, en este caso no, en las otras, en las que sí son. Por ejemplo, A más A más A más A más A, saco factor común A y me queda 1 más 1 más 1. Y esto es A, 1 más 1 más 1 es 3. Y A por 3 es lo mismo que 3 por A. Partí de un miembro, llegué al ¿Y qué otro, son hicimos? iguales. Usé los axiomas algebraicos para demostrar que esto es verdadero. Por ejemplo, la A me dijeron hacer distributiva y llegás al otro lado, o sacás factor común del lado derecho y llegás al lado izquierdo. La D es la definición de potencia, ¿sí? La D de dedo, X por X por X, alguien me dijo hoy por ahí, se suman los exponentes, ¿no? Tienen exponente 1, por más que no lo veamos, así que esto es X a la 3. Si sumo los exponentes, es una identidad. La E de Pasa lo mismo elefante, en la E. claro, sumo los exponentes y queda en evidencia que es una identidad. ¿Y la F? No, porque se Es cumple falsa. también con un... Pasa lo mismo que con el B, ¿no? Se cumple para algún valor, Ujú. pero no para todos, ¿sí? Esto no es identidad, no voy a poner falso, no es identidad. No es identidad. Y si quieren mostrar que no es identidad, pueden elegir un ejemplo, como hicimos acá, y mostrar que la igualdad no se verifica. Entonces, si no se verifica para uno, ya está, no se verifica para todos los reales. Por lo tanto, no es identidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Y del 3, Del 3 la única duda que tengo es que cuando comparé con los ejemplos, algunos me coincidieron y otros no. Yo no sé si hay una forma específica de buscar identidades o solamente que mirá, te quede igual. para generar identidades tenemos que usar esas operaciones que definimos en el video que garantizan la equivalencia de expresiones, es decir, que son la misma expresión. ¿Qué podemos hacer? Sacar factor común, aplicar propiedad distributiva, aplicar propiedad conmutativa, aplicar propiedad asociativa, todos los axiomas algebraicos que estudiamos al principio de los conjuntos numéricos. Podemos aplicar definiciones, podemos aplicar otras propiedades, podemos aplicar todo lo que ya para la matemática está demostrado o no requiere demostración. No podemos aplicar algo que se nos ocurre a nosotros en ese momento, porque si no está demostrado, no hay forma de garantizar que sean equivalentes. Entonces, si a mí me dan una expresión, yo puedo hacer distributiva, sacar factor común, sumar, restar, no sé, dividir por un número que no sea 0, a ambos miembros de una igualdad, si tuvieran una igualdad, agrupar, aplicar asociativa de la suma, asociativa del producto, cancelar si tengo elementos opuestos o elementos inversos, ¿sí? Podemos hacer todo lo que nos habilitaron los axiomas algebraicos en su momento, o las definiciones y propiedades que van apareciendo a medida que vamos avanzando en la matemática. No hay una Pero yo sola sé forma. uno para cada uno. No, a lo mejor no llegás del enunciado a la segunda expresión de una. Capaz que tenés que pasar por muchos en el medio. ¿Sí? No es que se llega de una. Por ejemplo, la primera del ejercicio 3. Tengo x más 3 por x más 3 menos x cuadrado más x más 6. Bueno, esto es una expresión algebraica, ¿sí? Voy a aplicar la propiedad distributiva, o el axioma de la distributiva, ¿sí? Acá. Este con este, este con este, este con este, y este con este. O alguien podría haber dicho, bueno, puedo aplicar la definición de potencia, y escribir x más 3 al cuadrado. Ese sería otro camino válido, es decir, esta expresión, este producto, se puede escribir como x más 3 al cuadrado. Bienvenido sea, es la definición de potencia, es válido, ¿sí? Bueno, ya puse distributiva, así que arranco con la distributiva. Vamos, x por x es x cuadrado, x por 3 es 3x,
3 por x es 3x, y 3 por 3 es 9. ¿Sí? Menos, Entonces, sí. ¿cómo se llama eso de distribuir ese signo menos y meterlo dentro del paréntesis para sacarlo? ¿Este de acá me decís? Claro. Esto es un menos 1 por, es como hacer distributiva por menos 1. Ah, listo. Pongo ¿Sí? distributiva por -1. Claro, tal Ah, cual. listo. Bueno, agrupo estos dos y hago la distributiva del menos 1, ¿sí? Si quieren pongan acá, agrupamos y distribuimos el menos 1. Distribuimos el menos 1. Entonces tenemos x cuadrado, 3x más 3x son 6x, ¿sí? Más 9. Y ahora distribuyo el menos 1. Menos 1 por x cuadrado es menos x cuadrado. Menos 1 por x es menos x. Menos 1 por 6 es menos 6. Y ahora voy a aplicar la propiedad asociativa de la suma y conmutativa, ¿sí? Porque, por ejemplo, este con este, como están en distintos lugares, los voy a conmutar, los voy a cambiar de lugar, los voy a asociar, ¿y qué pasa cuando los vaya a asociar? ¿Cómo son esos dos términos? Se cancelan. Se cancelan porque son opuestos, ¿sí? Así que uno hasta podría decir por la propiedad del opuesto, esto es 0, ¿sí? Y vamos a agrupar o sumar los términos que nos quedan. 6x menos x es 5x. Y 9 menos 6 es 3. Y es la expresión que está en el lado derecho de la flecha. Es decir, esta expresión algebraica es idéntica a esta expresión algebraica. Son exactamente iguales, son idénticas, por eso se llama identidad.